Entonces, vamos a estar prácticamente viendo la primera carta del apóstol Juan. Entonces, pues yo creo que ya estamos suficientes conectados, ¿verdad? Para empezar con el tema. El tema del día de hoy se llama 4 características de un hijo de Dios. Entonces, antes de hacer la oración para abrir el tema, básicamente voy a estar preguntándole durante toda la predicación. Voy a estar pregunte y pregunte, pero vamos a iniciar con esta pregunta. ¿Cuántos de nosotros somos cristianos? Hágase esa pregunta y pues espero que durante el tema pues usted mismo se vaya contestando. Ok, hermanos, entonces vamos a iniciar. Y pues una de las cosas que debe hacer uno como cristiano es examinarse cómo ha sido mi vida, cómo ha sido la vida de cada uno de nosotros. Entonces, si nosotros aprendemos a examinarnos, ¿verdad? O igual, si no aprendemos a cuestionarnos para saber si en verdad somos cristianos o no, entonces pues estamos jugando con nuestra vida espiritual. Debemos aprender a ser autocríticos de nuestra vida espiritual. Y pues como usted sabe, ¿verdad? Como se dice, ¿es creyente o no es creyente? Si usted es un creyente, pues no tiene pierde, ¿verdad? Usted se va al cielo, pero si usted no es creyente, pues usted se va a ir al infierno. Así nos lo dice la Biblia, y es claro. Pero si somos creyentes, o decimos ser creyentes, ¿verdad? Debemos aprender a examinarnos. Entonces, nos dice la Biblia ahí en 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 5. 2 de Corintios 13, versículo 5 nos dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesús está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Entonces aquí Pablo les dice a los corintios, ¿verdad? Les pide a los cristianos corintios que se hagan una pregunta. ¿En verdad soy un cristiano? Entonces yo les vuelvo a preguntar, ¿cuántos de nosotros somos cristianos? Yo no conozco su vida espiritual, hermano, pero pues usted sí, ¿verdad? Y como le digo, voy a estar haciéndole muchas preguntas a lo largo del tema y hágase estas siguientes preguntas. Con las acciones que ha realizado usted durante esta semana, ¿usted se aprueba o se reprueba como cristiano? La Biblia nos manda a examinarnos a nosotros mismos. ¿Usted cree que es cristiano porque un día levantó la mano o porque pasó al frente de la congregación para aceptar a Cristo? Examínese usted mismo el día de hoy, ¿verdad? ¿Verdaderamente estamos en la fe? Y pues, como sabemos, la fe no es simplemente creer. Y es que, pues la verdad, hoy en día las iglesias han cambiado el significado de lo que realmente es la fe. Y es por eso que muchos cristianos tienen el concepto de lo que significa tener fe. En Hebreos capítulo 11, si quiere buscarlo, Hebreos 11, versículo 1 al 3, ahí nos describe, ¿verdad? Muchos de nosotros yo creo ya no lo sabemos, pero igual, vamos a repasarlo. Dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía.
poquito más claro, ¿verdad? También le voy a leer lo que dice la traducción del lenguaje actual. Dice, confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe aun cuando no se pueda ver. Dios aceptó a nuestros antepasados porque ellos confiaron en Él. Y nosotros creemos que Dios creó el universo con una sola orden suya. Lo que ahora vemos fue hecho de cosas que no podían verse. ¿Okay? Entonces, muchos creen que la fe es certeza, que es estar convencido de que algo va a pasar y que por eso tiene que suceder. Y hoy en día pues eso es lo que se está malinterpretando, porque en estos días se enseña que si usted está esperando, no sé, un carro, pues le va a llegar un carro, nada más por ser hijo de Dios, por tener fe de que le va a llegar un carro. Si usted cree que por ser un hijo de Dios y está esperando tener un mejor empleo, un mejor sueldo, que usted lo va a tener, pero no es así, ya sabemos que no es así. Entonces, si se fija, la clave para saber lo que es la fe está en la palabra espera, que fue lo que leímos ahorita en el versículo 1. Dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa palabra espera, esa es la clave. Entonces, ¿qué es la fe? Dice la palabra, es lo que no se puede ver, pero que nosotros esperamos. Eso es tener fe. Entonces, todo lo material, todo lo que usted espera tener, casas, dinero, carros, todo lo material, pues usted lo puede ver, ¿verdad? Entonces, aquí la Biblia se está refiriendo a lo espiritual, aquello que no vemos. Entonces, eso es tener fe. Entonces, cuando usted lee el contexto, usted entiende que algunas de las personas que aparecen en la Biblia, a los que se les llama hombres y mujeres de fe, pues fue porque ellos esperaron en la promesa del Señor, ¿verdad? Aunque nunca lo vieron, y pues nosotros sabemos cuál es esa promesa, ¿verdad? No era un carro, no era una casa. La promesa de Jesús, pues es la vida, es la certeza puesta en Jesús, es la convicción de que Jesús es Dios y que es nuestro Rey y que Él vive. Esa es la convicción. Por eso examinamos nosotros si estamos en esa fe. Entonces, le pregunto de nuevo, ¿es usted cristiano? ¿Es creyente? ¿Es un nacido de nuevo? ¿Tiene usted salvación? Porque si no está seguro de eso, pues debería estarlo. ¿Ok? ¿Cómo podemos saber si estamos en Cristo? Entonces, como siempre, pues tenemos la respuesta en la palabra de Dios, ¿verdad? Tenemos la respuesta en la Biblia. Y pues como le digo, vamos a andar paseando por toda la carta, toda la primera carta del apóstol Juan. Entonces, si usted quiere, yo voy a estar leyendo algunos otros pasajes que no están en la carta de Juan, pero usted puede tener la Biblia ahí en la primera carta, y si usted no quiere moverse de ahí, pues no se mueva. Yo voy a estar leyendo los versículos que están fuera de esta carta para que usted no batalle. Sabemos que pero bueno. Entonces, le decía, en esta carta Juan nos describe la razón por la cual Dios lo inspiró a escribirla por medio del Espíritu Santo. Esta carta está dirigida a cristianos, no está dirigida a personas que no conocen a Jesús, está dirigida a personas que creen o dicen creer en Jesús, ¿verdad? Y sabemos, y saber si realmente somos o no somos un verdadero hijo de Dios. Y pues lo más importante, al final de esta carta, en el capítulo 5, Juan nos dice la razón por la que Dios lo inspiró a escribirla. Si gusta, pues de una vez lo leemos. Está ahí en Primera de Juan, en el capítulo 5, versículo 13. Dice, estas cosas
os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces, pongamos mucha atención aquí lo que dice, ¿verdad? Estas cosas que os he escrito a vosotros que creéis en el Hijo de Dios. ¿Sabe qué está diciendo Juan aquí? Ahí nos carta pues, día a día para saber o no en la fe, para ver si en verdad tendremos vida eterna o no como cristianos, si nosotros hemos creído en Dios o no hemos creído. Para eso es esta carta, ¿verdad?, que está dirigida a nosotros, es para darnos cuenta de todas estas cosas. ¿Y por qué es importante esto? ¿Por qué es importante evaluarnos, examinarnos? Porque si usted o yo tenemos las siguientes características que le digo que son 4, unos verdaderos hijos de Dios, ¿verdad? Somos unos creyentes, pero si no las tenemos, pues no somos hijos de Dios, ¿verdad? No somos nacidos de nuevo. Entonces, vamos a ver estas características que debemos de tener nosotros como hijos de Dios, ¿verdad? Como nacidos de nuevo. Y pues muchos de nosotros a veces pensamos que sí somos hijos de Dios, ¿verdad? Que sí realmente nacimos de nuevo, pero seguimos cometiendo los mismos pecados o hacemos las mismas cosas que hacíamos antes y todo eso. Entonces no hubo un cambio real en nosotros, ¿verdad? Y la verdad, muchas de las veces somos muy imprudentes nosotros al decir que somos cristianos. Dice la Biblia que por causa de nosotros el nombre de Dios es pisoteado, ¿verdad? Es blasfemado. Y pues sí, es la verdad, ¿verdad? Hoy en día parece que la iglesia ya no tiene poder, pero no es que no tenga poder, ¿verdad? Lo que pasa es que ya no se predica el evangelio, ¿verdad? Se habla de otras cosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Eso ya lo hemos estado aprendiendo. Y créame que si usted las preguntas, pues se va a dar en su misma persona, usted pues se va a dar cuenta que realmente no está haciendo lo que Dios nos manda, ¿verdad? Entonces le pregunto, ¿de qué habla cuando se reúne con su familia? ¿De qué habla usted cuando se junta con sus compañeros de trabajo, con los vecinos, con la gente que lo rodea? ¿A cuántas personas le ha hablado a Dios? ¿A cuántas personas, le ha hablado de Dios esta semana? Por eso la carta de Juan, nos dice, estas cosas que os he escrito. ¿Cuáles son esas cosas? Pues es toda la carta, todos los 5 capítulos de esa carta, pues son las cosas que Dios escribió para nosotros, que decimos ser creyentes o que realmente somos creyentes. Entonces vamos a verla desde el primer capítulo, vamos, para saber cuál es la primera característica de un creyente. Vamos al capítulo 1, versículo 5 y 6. Dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Entonces, ¿cuál es la primera característica de un creyente? Pues el verdadero creyente odia el pecado. Y le pregunto, ¿verdad? Y no le pregunto si usted peca o cuál es su pecado. Mi pregunta es, ¿realmente usted odia ese pecado? ¿Realmente lo aborrece o lo disfruta? Entonces, aquí quiero que quede claro lo que dice la palabra en el versículo 5. Dice, este es un mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay tinieblas en él. En él no existen tinieblas. En Dios no
apartado de las tinieblas, ¿verdad? Él es santo. Y como Él es santo, y si Él vive en nosotros, pues nosotros debemos apartarnos también de esas cosas, debemos apartarnos del pecado. Pero si usted dice ser un cristiano, pero no aborrece el pecado, entonces usted no es un hijo de Dios. Y aquí mismo nos lo dice Juan, ¿verdad? Nos lo enseña en el capítulo 3, versículo 4. Versículo 4 al 6. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Ok, hermano, vamos a hacer énfasis aquí en la última parte del versículo 6, ¿verdad? Dice, todo aquel que permanece no peca. Pero si nosotros seguimos participando con nuestros amigos, con nuestros familiares de cosas del pecado, ¿verdad? Y seguimos diciendo que somos creyentes, pues estamos insultando el nombre de Dios. Nosotros como cristianos debemos ser como Jesús, debemos ser santos. Y no estoy hablando de la perfección, ¿verdad? Porque pues el creyente puede pecar todos los días. Pero la diferencia es que cada día que el creyente peca, pues él confiesa su pecado, ¿verdad? Y se arrepiente, reconociendo que Dios es santo y que no debe haber pecado en uno. Pero fíjese, enseguida en el versículo 7 y 9, nos habla Juan sobre los que pecan y los que no han nacido de nuevo. En el versículo 7 al 9 dice, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Nació el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica del pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Entonces, creo que tal vez no hemos entendido la obra de Jesús en la cruz. Dice la palabra que el que es justo practica la justicia. ¿Por qué? Porque Dios es justo, porque Él es justo. Entonces, creo que no nos termina de entender, ¿verdad? Que Jesús no solo vino a la tierra para perdonar nuestros pecados, sino que Él pidió en obediencia el no pecar. Así lo hizo, para que usted y yo recibiéramos esa obediencia como nuestra justicia. Por eso dice en Romanos 5, dice, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si decide creer en Él, en su obra, recibe la justicia de Dios. Dios lo declara legalmente justo. ¿Y qué significa ser justo? Pues significa que usted no es condenado, ¿verdad? Que usted no es culpable. Entonces, regresando aquí al versículo 9, que leíamos ahorita, dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Entonces, ¿qué está diciendo la palabra de Dios aquí? Que si usted es una persona justa, que ha nacido de nuevo, y que si usted ha sido regenerado, si usted es una nueva criatura, pues entonces compórtese como tal, ¿verdad? En el versículo 7 nos dice, hijitos, nadie os engañe. Mire, no se engañe, no es por una oración, usted no decide el día en que nace de nuevo, ¿verdad? Es solamente una decisión de Dios, es una obra completa y absoluta de Dios el día en que Él decida que usted va a nacer de nuevo. ¿Ok? Entonces sí nos va quedando claro hasta aquí, ¿verdad?
Eso espero. Entonces, creo que antes de contestar las siguientes preguntas que le voy a hacer, pues yo creo que sí ya nos debemos de detenernos un poquito y pensar en las respuestas que nosotros mismos nos vamos a hacer, ¿verdad? Pero sí, escúchelas y piénselas antes de contestárselas a usted mismo. ¿Es usted creyente? ¿Usted aborrece su pecado? ¿O acaso a usted le gusta deleitarse todavía en su pecado? O no sé, aún le gusta irse con sus amigos a la borrachera, aún sigue diciendo malas palabras, ¿verdad? Aún sigue robando, o se deleita en la fornicación, en el adulterio, en la pornografía. Entonces, pues es un juego para usted, ¿no? O sea, pecar un día sí y otro no. Eso no está bien, eso es un juego. Dice la palabra, el que practica el pecado, que es el que no solamente peca, no, el que lo practica. ¿Por qué? Porque lo hace una y otra vez y lo disfruta. El que practica el pecado es del diablo. Ese no puede ser hijo de Dios, porque la simiente que puso Dios en usted, pues esa simiente es santa, y por eso es que usted debe de aborrecer el pecado. No es posible ser un hijo de Dios y no sentirse mal por haber pecado, ¿verdad? No es posible. O sea, si usted peca debe sentirse mal, si no, pues es que no es hijo de Dios. Entonces, por eso le comentaba, no se trata de que si pecamos o no pecamos. Claro que vamos a pecar. Usted pudo haber pecado durante el día, hace unos minutos. De hecho, puede estar pecando en este momento, ¿verdad? Puede estar pecando con su mente. Pero la diferencia entre un verdadero creyente y uno que no es, pues es reconocer su pecado y arrepentirse. Y decirle, ¿verdad? Padre, perdóname, estoy arrepentido, perdóname, Señor. ¿Sí? Entonces, dice su palabra que ante esta confesión, pues es fiel y justo. Porque si Él lo declaró justo, Él debe impartir misericordia y perdón cada día que usted se lo pida. ¿Por qué? Porque Él es justo. Pero es que nosotros muchas veces no entendemos esto. Si usted es una persona que practica el pecado, pues la Biblia es clara, ¿verdad? Y nos dice que pues usted es del diablo, ¿verdad? Usted está condenado. Y muchas de las veces no lo entendemos. Y nosotros pensamos que Dios vino y nos hizo nacer de nuevo, pero ojo, ¿verdad? Pensamos que Dios nos hizo nacer de nuevo. Y que por eso puedo seguir haciendo lo mismo. Pero no, ¿verdad? O sea, la Biblia nos dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, nueva criatura somos, hermanos. Si usted es una nueva criatura, se supone que usted debe vivir manifestando, pues, esa nueva criatura, ¿verdad? Si usted es un hijo de Dios, debe manifestarlo por esa nueva naturaleza que Dios le dio. Si usted antes robaba, pues ya no robe. Si usted le gustaba irse todos los fines de semana, no sé, a bailar, a tomar, pues ya no lo haga, ¿verdad? Ese no es un ejemplo de que somos una nueva criatura. No sé si recuerda, la semana pasada explicábamos lo del arrepentimiento. Judas y Pedro que negaron a Jesús. Pero ¿por qué Pedro fue perdonado y Judas no? Porque Pedro se arrepintió delante del Señor y le dijo, Señor, perdóname, ¿verdad? Me arrepiento. Y Judas pues solo se entristeció. Es una tristeza según el mundo, ¿verdad? Y esa tristeza pues le produjo la muerte. Entonces los que somos hijos de Dios pues no somos perfectos, pero venimos a los pies de Dios y pedimos perdón. Pedimos misericordia sobre nosotros y debemos aborrecer el pecado. Y pues procuramos no cometer ese pecado de nuevo. Y es por eso que nosotros debemos santificarnos, ¿verdad? Como dice en Apocalipsis. ¿Okay? Si usted es una persona que lucha todo el tiempo, hermano, con algún vicio,
algún pecado que lleva, no sé, años, que algo que está acabando con usted, ¿verdad? Que ni siquiera su familia conoce, ni siquiera su propia esposa, su esposo conoce. Pues déjeme decirle que Jesús está preparado para compartirle su misericordia, ¿verdad? Que se lo pida, pero solo si usted cree que Él murió, ¿verdad? Solamente si usted cree que Él resucitó entre los muertos para el perdón de sus pecados. Solamente así, pues, Dios nos dará misericordia. Ok, entonces, esta fue la primera característica, ¿verdad? De un verdadero creyente. Vamos con la segunda característica, que es: un verdadero creyente guarda sus mandamientos. Vámonos al capítulo 2, de ahí mismo, de la carta de Juan, del versículo 3 al 6. Dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, él es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Entonces, debe andar como él anduvo. ¿Por qué? Pues por nuestra nueva naturaleza, ¿verdad? Dice la palabra: el que ama mis mandamientos los guarda. Dice en el versículo 4 del pasaje que acabamos de leer, dice: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, él tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Entonces, le vuelvo a preguntar, ¿verdad? ¿Cómo ando preguntón el día de hoy? ¿Usted realmente ama a Dios? O sea, si Dios es su mayor anhelo, ¿usted realmente vive para Él? Entonces, usted no puede decir que ama a Jesús si no hace lo que dice su palabra, ¿verdad? Lo que dicen sus mandamientos. No es posible. Pues no se puede, ¿verdad? Dice la Biblia, ¿verdad? Ahí igual, vámonos al capítulo 5 de esta carta, ya en el versículo 3. Fíjese lo que dice: pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Entonces, si guardamos sus mandamientos, el amor de Dios está con nosotros, hermano. Entonces, vamos a seguir leyendo. Dice: y son gravosos, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Dice el versículo 4: y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y qué es la fe? Pues es la convicción en Jesús, ¿verdad? Es la esperanza de mantenernos en Cristo. Entonces, como le decía, cuando ya empezamos a entender, cuando ya empezamos a comprender lo que está escrito, entonces debemos examinarnos, ¿verdad? Debemos de preguntarnos si realmente tenemos una pasión por Dios. O sea, ¿realmente amamos a Dios? ¿Realmente guardo sus mandamientos? Es más, le puedo preguntar: ¿usted puede ponerse las palabras de David y decir: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti? Ahí en el Salmo 119 nos lo dice, ¿verdad? Porque si usted no guarda sus mandatos, Dios no está con usted. Y si usted muere en esa condición, sin guardar sus mandamientos, pues se va a ir al infierno. Así de sencillo.
Entonces, Dios es justo, hermano, y dice la Biblia que cada uno va a pagar según sus obras. También dice que la ira de Dios. Entonces, hermano, pues témale a Dios y guarde sus mandamientos, ¿verdad? Entonces hay que ponernos muy atentos con esa parte de guardar sus mandamientos. Entonces, hasta aquí pues ya hemos visto las primeras dos características de un cristiano, ¿verdad? De un verdadero hijo de Dios. La primera, pues, un verdadero creyente, un verdadero hijo de Dios, aborrece el pecado. Número 2, el verdadero creyente guarda sus mandamientos. Okay, la tercera característica de un creyente es amar a su hermano en Cristo. Esa es la tercera característica. Debemos amar a nuestro hermano en Cristo. Nos regresamos al capítulo 2 de Juan, versículo 9 al 11. Dice: el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Entonces, cuando usted lee esto, debe entender que Dios es luz, ¿verdad? Él es santo, en él no hay tinieblas. Dice la palabra: el que aborrece a su hermano no solo lo odia, ¿verdad?, sino que lo menosprecia. Eso quiere decir aborrecer, menospreciar. Entonces, en el capítulo 3 de esta misma carta, pues Juan dice algo muy interesante acerca de esto. Vámonos al capítulo 3, versículo 10 al 15. Dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. No sé si recuerda los 10 mandamientos, el Éxodo, Moisés. Dice que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Versículo 15 dice: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Eso quiere decir que pues usted puede asistir a la iglesia, puede escuchar la palabra, pero si usted empieza a aborrecer o ya aborrece a su hermano, ¿verdad? Dice la palabra en la parábola del sembrador, ¿verdad? Los espinos lo van a ahogar como a la semilla, y usted pues nunca fue un hijo de Dios. Entonces mucha gente dice ser cristiano, pero pues aborrecemos a nuestros hermanos, ¿verdad? Y hoy en día aborrecemos por diferentes opiniones, por ideologías. Los hijos aborrecen a los padres porque los disciplinan, ¿verdad? Hemos visto que hasta al DIF le quieren echar y todo eso. Entonces también los padres aborrecen a los hijos por su maltrato, por su desobediencia, por su rebeldía, que muchas de las veces pues nosotros como padres somos la causa raíz de esa desobediencia y de esa rebeldía, ¿verdad? Por no saber llevar a nuestros hijos. Entonces hoy en día pues también se aborrece a los pastores, ¿verdad? Por sus predicaciones, porque pues nomás nos están tirando pedradas con las predicaciones, ¿verdad? Entonces también aborrecemos a los hermanos dentro de la misma iglesia. Fíjese, y aún así nos decimos que somos cristianos. Entonces pues aquí no se trata de cuánto usted sabe,
Se trata de que si nosotros conocemos a Dios como Él nos conoce a nosotros. Se trata de que si nosotros amamos a nuestros hermanos como Dios, pues nos ama a nosotros, ¿verdad? Pero pues tampoco se trata de que dejemos pasar el pecado de nuestro hermano. O sea, nosotros como hijos de Dios debemos de y decirle al hermano que está en pecado, pues que está en pecado, ¿verdad? Decírselo de frente, y no en una forma de sentirnos superiores, no en una forma de tratar de humillarlo, de exponerlo, ¿verdad? Amarla al hermano no solamente es darle un abrazo y decirle que lo amamos, que lo queremos, es también decirle la verdad, ¿verdad? La verdad de su pecado, pero en su cara. Entonces, pero si usted es de las personas que se dedica al chisme, ¿verdad? A andar contando o diciendo cosas a espaldas de los demás, déjeme preguntarle otra cosa. ¿Por qué siempre hablamos de lo malo que hacen las demás personas? ¿Por qué nunca hablamos de lo malo que hacemos nosotros? Del pecado que nosotros cometemos. ¿Por qué? Pues porque no somos hijos de Dios, ¿verdad? Y nos gusta el chisme. Así de sencillo. Entonces, Juan hace una comparación, ¿verdad? Dice que el que aborrece a su hermano es como un homicida, y esto viene desde el Antiguo Testamento. Viene en Levítico 19, no lo busque, yo se lo leo. Levítico 19:16 dice: no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, dice Jehová. Entonces Dios está comparando el chisme con un homicidio, ¿verdad? Con el homicidio de tu hermano, porque la verdad pues sí es muy terrible, ¿verdad? Que usted con su lengua, ¿verdad? Con sus comentarios pues mate a su hermano, ¿verdad? Frente a la congregación. Cuando usted mata la dignidad de la congregación por levantar chismes contra él, o cosas que simplemente no sucedieron o él no hizo, pues eso es terrible, ¿verdad? A esto se refiere esta comparación del homicida. Entonces, hasta aquí ya vamos con 3 características de un verdadero creyente. Vamos a pasar a la cuarta y última característica, y dice que el verdadero creyente no ama las cosas terrenales. El verdadero creyente no ama las cosas que están en este mundo. Si usted ama las cosas que están en este mundo, pues el amor de Dios no habita en usted. Vámonos al capítulo 2, de ahí mismo de la primera carta de Juan, versículo 15 al 17. Dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no es, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Usted dice que es creyente, hermano? Pues entonces examínese. ¿Ama usted las cosas de los deseos de la carne? Si usted lo hace, pues el amor de Dios no habita en usted y usted no es un verdadero creyente. Si usted ama trabajar, ama prosperar, pero todo eso lo hace alejado de Dios, alejándose de Dios, pues no tiene ningún sentido. Usted ama más las cosas de este mundo y no es un hijo de Dios. Por eso Jesús dijo en Jeremías 15:19: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí, y si entre sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. ¿Sí? Entonces eso lo dijo Jesús en Jeremías 15. Y una característica de un verdadero creyente pues es eso, ¿verdad? Es estar delante de Dios todo el tiempo. Sin embargo, si usted piensa como el mundo, ¿verdad? Habla como el mundo, vive como el mundo, se divierte como el mundo, pues usted no es de Dios, ¿verdad? Es del mundo. Por ahí dicen, ¿verdad? Si parece pato, hace como pato, camina como pato, pues es pato.
Entonces haga de cuenta, es lo mismo del mundo y vive en el mundo y sigue haciendo lo que hacía antes, pues sigue siendo del mundo, ¿verdad? No está realmente con Dios. Entonces usted está rechazando la gracia de Dios, ¿verdad? Se está burlando de Dios. Entonces cuando nosotros no entendemos todo y nos burlamos y estamos pisoteando el nombre de Dios, ¿verdad? Y como lo decíamos al principio, es por este motivo que el nombre de Dios es blasfemado por los que no creen en Él. Porque esos que no creen siguen viendo en nosotros que seguimos hablando, pensando y divirtiéndonos como los del mundo. Estamos más interesados en luchar por nuestros placeres y deleites, y por eso no toman el nombre de Dios en vano, ¿verdad? Porque pues creen que ese es el reflejo de un verdadero cristiano y no es así. Entonces hay que examinarnos, ¿verdad? Hay que preguntarnos qué es lo que ocupa nuestra mente, ¿verdad? Qué es lo que nosotros pensamos todo el día. A veces estamos todo el día pensando en el trabajo, en las deudas, en el novio, en la novia, en la escuela, en la novela, en el Facebook, en el Instagram. Estamos más interesados en atraer la atención de los demás, ¿verdad? Y saciar nuestra vanidad. No sé, ¿verdad? Siempre tomándonos selfies o a ver cuántos likes nos dan, haciendo publicaciones para ver cuántos amigos realmente nos ven. Entonces recuerde que todo esto ocupa su mente, y todo lo que ocupa su mente antes que en un ídolo. Entonces sabemos que las cosas en este mundo se están poniendo pues cada día más difíciles, ¿verdad? Y que lo fácil para la mayoría de la gente pues es hacer, más bien es no hacer lo que Dios nos manda. En el versículo 17 dice, y nos lo deja muy claro, ¿verdad? El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces ahí está un ejemplo muy claro. Si usted quiere estar en el mundo, pues va a pasar, ¿verdad? Pero si está con Dios, pues usted va a estar para siempre con Él. Entonces para un creyente no debe haber otra cosa más importante, no debe haber algo más importante que la voluntad de Dios, que el deseo de nosotros como creyentes es permanecer en Dios, así como lo vimos ahorita. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que examinarnos, ¿verdad? Preguntarnos, nosotros ya como creyentes, como hijos de Dios, si realmente estoy cumpliendo con estas 4 características, si realmente yo estoy odiando el pecado, si realmente estoy guardando los mandamientos que Dios me dejó, realmente amo a mis hermanos, amo a mi prójimo como dicen los 10 mandamientos. O sea, he dejado de amar las cosas terrenales. O sea, esas son las preguntas que uno como cristiano debe hacerse, ¿verdad? Y no hacerlo cada año, cada mes, no, eso se tiene que hacer todos los días, a cada hora. Esas preguntas son esenciales en la vida de un cristiano, porque pues tal vez usted está en un camino que para el hombre, ¿verdad?, parece derecho, pero al final pues ese camino lo va a conducir a la muerte. Entonces arrepiéntase, ¿verdad?, para que de Él vengan tiempos de consolación de su vida, y a Él me refiero pues de Dios, ¿verdad?, que venga y consuele nuestras vidas cuando estemos pasando por problemas, por las pruebas que Dios nos pone, ¿verdad? Entonces solo así podemos tener comunión con Dios y con nuestros hermanos, si seguimos los mandamientos y nos guiamos en la palabra de Dios. La carta de Juan está muy interesante, sí me gustaría, si tiene tiempo, dele una leída, y más que leerla, examínese, compárese contra esta carta, y sea usted un mismo de que si realmente es un hijo de Dios o no es un hijo de Dios, qué es lo que le falta, qué es lo que no está haciendo.
para ser un verdadero hijo de Dios. Entonces, hermanos, pues espero que esto haya sido de bendición para ustedes, ¿verdad? Ojalá y no tengamos que estar haciendo esto cada vez, o estemos fallando en una de las 4 características, que ojalá y que todos cumplamos con estas características, y que si llegamos a tropezar, llegamos a pecar, pues sabemos que tenemos quien abogue por nosotros ante Dios, ¿verdad? Pero la idea aquí es reconocer el pecado y arrepentirnos realmente. A ver, hermanos, entonces